Entonces, siguiendo por esos detalles, pues aquí ya hay un análisis profundo Sí, de por medio, ¿no? Justo lo que están haciendo, lo que estás haciendo, lo que nos estás comentando, ya habla de un análisis profundo de por medio que se permite al pensar la saga de Harry Potter como un género sí, claro. de fantasía urbana, porque nosotros conocemos el contexto sociocultural de Inglaterra y esto sabemos que se ve representado aquí. Y si Dumbledore es esta persona que quiere formar estudiantes críticos, que yo sigo con ¿por qué la aspiración de un estudiante es trabajar en el gobierno? Pero bueno, al tener esta generación de estudiantes críticos, ¿qué es lo que permite? Que los estudiantes creen el ejército de Dumbledore, que Harry esté enseñando a partir de una didáctica muy, muy, muy de Freire, ¿no? Como Sí, de claro. yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y aprendemos a través de la experimentación. Y esto a su vez que trae como consecuencia que cuando el gobierno ya corrompido, ojo que ahí también es el gobierno corrompido por los mortífagos y por extensión este gobierno corrompido toma poder sobre las escuelas, hace que haya otro levantamiento estudiantil por parte de Neville y bueno, y de otros chicos del ejército de Dumbledore, nuevamente planteando este detalle. A mí honestamente, a mí me parece que sí es como, y es esa muy a conciencia lo que hace J.K. aquí. Es como si el gobierno, que ya nos ha mostrado que no es muy competente, si el gobierno trata de entrometerse en la escuela y obliga a lo que se tiene que enseñar o no en la escuela, esto va a acabar mal. Vamos a tener estudiantes que acaban saliéndose de la escuela, como es en el caso de los Weasley, que no soportan la represión, que la escuela se empieza a convertir. Vamos a tener estudiantes que por su propia necesidad de que no pueden salir de la escuela van a acabar haciendo sus propios levantamientos para aprender lo que ellos necesitan. Y también vamos a tener, y además, si el gobierno ya se ve demasiado corrompido y esta corrupción alcanza a la escuela, vamos a tener un movimiento estudiantil en la cual los jóvenes estén luchando por los ideales en los que creen. Que para mí esto es como básicamente no estén jodiendo al sistema educativo, que estoy totalmente de acuerdo, porque y lo que comenta, sí, de vez en cuando por ahí Dumbledore y otros profesores comentan que el futuro de la magia está en los jóvenes, etcétera, etcétera, que para mí eso, bueno, yo como profesor es lo que siempre escucho, sí, depende de cómo formes a los estudiantes, es un poco cómo vas a seguir formando, entonces, aquí, que J.K. diga, estos jóvenes tienen ideales fuertes en los que están en contra de determinadas cosas y están a punto de levantarse en eso. Me parece una crítica ya bien formada, muy a conciencia. Está hablando de un contexto contemporáneo a ella o un contexto que ella está viendo. Y aquí está dando un mensaje, y esto sí me gusta bastante, este sí es de los mensajes que me gusta que da, es un mensaje en el Ay, que dice, básicamente, si no estás conforme con esto, es casi que una obligación de ti y de tu comunidad, alzar la voz en contra. Y de eso me parece en serio un detalle yo creo que muy, muy, muy bonito. yo creo que En eso tiene que ver contraste, con el ujú, contexto de los exámenes estandarizados en el sistema educativo inglés, bueno, del Reino Unido. Porque incluso, ¿cómo se llama el autor de La Materia Oscura? Philip Pullman. Pullman ha estado criticando activamente los últimos 5 años. Ha sacado unos tweets en los que critica la forma en cómo se está organizando el sistema educativo dentro de Inglaterra, para hablar, digamos, del contexto específico en el que posiblemente, no sé si Rowling lo hayan hecho con ese mismo, con esa misma intención, ¿no? O teniendo en mente esta misma parte, ¿no? ¿Cómo es posible que estudiantes en zonas, hay la forma como ellos califican para que tú entres a la universidad son dos cosas. Califican a tu escuela tiene cierto puntaje y tú tienes cierto puntaje. Entonces,
Normalmente si tu escuela está en una zona pobre, tiene un puntaje menor porque el promedio de toda la escuela es menor. Entonces se ha dado el caso de por lo menos 4 o 5 estudiantes que sacan, digamos son 500 preguntas, sacan 480 preguntas correctas, pero como su escuela está en una zona pobre y tiene un promedio bajo, terminan sacando, digamos que su escuela tiene un promedio de 100, entonces terminan con una calificación de 580. Y te topas otro que tuvo un puntaje de 120, pero como su escuela está en una zona rica en la que el porcentaje de la escuela, el puntaje de la escuela es de 350, tiene un puntaje superior a esta otra persona y terminan quedando fuera del sistema educativo personas que realmente deberían de tener acceso, y quedan dentro del sistema educativo personas que únicamente por su situación, ya sea socioeconómica o por la suerte de haber estudiado en una escuela en específico porque vivías por ahí cerca, siempre van juntas, ¿no? Siempre, si vas es como por ejemplo aquí la gente que estudia en Chimalistac, aunque sea de la otra colonia, va a tener un nivel educativo, aunque sea, digamos, más pobre que la gente más rica de Iztapalapa. Y esta es parte de la crítica que hace Pullman, y que posiblemente tenga que ver con la crítica que está haciendo Rowling respecto al sistema operativo, al sistema educativo, ¿no? No sé si realmente vaya por ahí. Sí, yo creo que va por ahí. Yo honestamente yo creo que va directamente por ahí, a conciencia o a no conciencia. Por otra tertulia comentamos que la historia de J.K. la superó a final de cuentas, y la construcción del mundo que ella tenía planeada no daba para este punto que actualmente da. Yo creo que a lo mejor, para mí hay una crítica ahí directa, consciente del sistema educativo, no al sistema educativo per se, sino a cómo un sistema de gobierno puede acabar afectando a un sistema educativo. Para mí ese sí es bien clara. Pero además de esto, ahora vamos a pensar en qué otros detalles del contexto pueden estar presentes en la obra, y que yo creo que también son bien conscientes. Los Weasley son la familia pobre, ¿no? En contraste a las familias súper ricas como van a ser los Malfoy, ¿no? Lamentablemente no nos da la visión de personas ricas que sean buenas. Casi todos los personajes ricos en Harry Potter son gente mala. Tiempo. No, se detuvo cámara. Sí. Ya vamos. Muy bien. Entonces, bueno, de hecho no recuerdo ningún personaje rico, al menos en la primera saga de libros que sean presentados como gente buena, o son presentados como gente tibia, o son presentados como gente que a secas tiene una cuestión política ahí medio turbia, que bueno, es la siempre crítica que se le hace. ¿Por qué todos los Slytherin son malos? Pues esto también aplica a la situación socioeconómica que presenta. Porque, a ver, oye, pero ¿qué hay de Tonks? Tonks es buena onda, pero nunca te dicen que Tonks sea rica, sea secas, es un personaje que existe sin un contexto económico. Oye, pero ¿qué hay de la familia Longbottom? Sí, ¿qué pasa con la familia Longbottom? Tenemos básicamente un niño que vive con una familia que lo desprecia constantemente. ¿Quién es el bueno de esa familia? Es Neville. La familia no. Es Neville el que es bueno ahí. ¿Qué hay de Luna? Luna es buena, sí, pero que no viven en medio de un campo rural en la cual apenas tienen para sobrevivir por trabajos de revistas que se ve como charlatanería. Ojo, ahí yo no creo que lo haya hecho consciente. Pero honestamente, Potter, yo no creo que la familia de Potter, vamos a quedarnos con las James era ultra rico. Bueno, tenemos afortunadamente la familia del protagonista era la buena. Ya tenemos, al menos la familia del protagonista era buena. Ya tenemos eso ahí. Ya es algo.
pero ¿qué hay de todas las demás, no? O sea, se habla de este detalle de la pureza de la sangre, que bueno, pues sabemos Inglaterra, pues es un país que recibe muchísima comunidad extranjera, como muchísimos países europeos. ¿Por qué es vista la gente mestiza de una manera negativa y se les trata con tanta xenofobia? Yo honestamente yo creo que también, no tan directamente, pero yo creo que también por ahí hay un comentario velado a cómo los mismos ingleses pueden tratar su propia xenofobia con esta gente que no pertenece por completo a su cultura, por mencionarlo de una forma. Hermione, al ser un personaje mestizo, es muy maltratada constantemente por personas que se consideran a sí mismas puritanas de la sangre, que a mí también me parece como, de cierta forma, esta crítica como, oye, pues existe esta comunidad que rechaza a esta otra comunidad que sigue formando parte de nuestro mundo. Lo quieras o no, siguen existiendo ahí. Y ¿Por es qué raro, porque los es muy tratas de esa evidente, forma? por ejemplo, en los programas ingleses la inclusión forzada, ¿no? Cómo se han cambiado literalmente de raza y de color a muchos personajes sin un sentido directo. O sea, no creo que tuviera sentido, por ejemplo, hacer a, a este niño egiptano, hacerlo, ¿A Billy? ajá, Ujú. ¿no? O No, a sea, Will es negro. En La Materia Oscura estamos hablando una vez más de La Materia Oscura, que es otra saga que nos gusta mucho. Y a Will lo ponen negro. pues no, Sí. no creo que tenga mucho sentido, ¿no? Y Están son demostrando su ciertos, inclusión siendo aún más sí, racistas, la claro, verdad. son ciertos puntos así muy específicos, ¿no? Sí, Sobre todo las poblaciones negras y las poblaciones hindús, que a final de cuentas no pueden negar la intervención que el imperio tuvo dentro de la India, pero tratan de... Siguen siendo outsiders, ¿sí me explico? Ujú, extranjeros. O sea, nunca los incluyeron, ¿no? Y creo que tiene... es como cosas que están ahí, pero se siente Sí, claro, incómodo de y es cierta algo que pasa forma. mucho también en Estados Por... Unidos. Es diferente por la Uy, cantidad de no. inmigrantes que tuvo Estados Unidos de tantos países distintos, pero es digamos, es la misma piedra fundacional, ¿no? Porque La misma piedra filosofal. sí, claro, los ingleses que se van a Estados Unidos eran los güeyes que estaban tan tocados que ni los ingleses los aguantaban, ¿no? Que dijeron, no, ustedes están, pero bien locos, ¿no? Muévanse para allá, ¿no? Y vayan allá a hacerse sus sectas raras, ¿no? Los cuáqueros, los puritanos y toda esa banda bien clavada, ¿no? Y Que de hecho, pues, eso lo vemos en la primera película de Animales Fantásticos, exactamente. cómo llega Newt, ¿no? ¿A dónde llega Newt? ¿Cómo es tratado Newt por ser extranjero? Entonces, ojo, yo creo que ahí ya hay muchísimo de estos detalles que vamos viendo. Y entonces, y creo que pensarlo así permite ver muchísimo más de la riqueza que los libros pueden tener, ¿no? Justo porque ya sabemos que hay una crítica muy fuerte detrás, quizá consciente, quizá no. Yo creo que hay unas que sí son muy conscientes, como estas que comento, yo creo que otras no. Otra que creo que es muy consciente es que J.K. sostiene que la educación tendría que ser gratuita y libre, ¿no? O sea, al menos idílicamente. Pues por eso los Weasley, que siento feo, ¿no? Como que no te cansan de decir en los 7 libros que los Weasley son pobres. La familia Weasley puede acabar estudiando en la misma escuela donde estudian gente rica. ¿Y por qué pueden? Porque la educación tendría que ser apta para todos. No sabe, si bien nunca queda claro por completo cuál es el sistema de selección por parte de la de Hogwarts, en teoría, mientras tengas la capacidad para pertenecer a la escuela, no tendría que importar el estrato social al que pertenezcas para trabajar, para que pertenezcas a la escuela. A mí me parece un detalle muy lindo. Sí, la educación tendría que ser así, pero al mismo tiempo tenemos el detalle de que los Weasley tienen que ahorrar muchísimo para comprar los materiales escolares, tienen que estar pasando muchísimas cosas entre ellos porque su economía no lo pertenece, y aquí podríamos decir porque un trabajador medianamente bien posicionado en el gobierno no tiene el Porque dinero tiene suficiente 7 para hijos, mantener también a no su manches, familia, y porque uno o de sea, uno sus le paga hijos... para mantener 3.
yo creo que también, va por ahí un poquito el comentario a cómo es la familia inglesa. Y también aquí viene el detalle, ¿por qué sus hijos se ven obligados casi que a huir al extranjero? O sea, yo creo que ahí ya hay muchísimos mensajes, aunque no sea a propósito, ella está reflejando una realidad que finalmente habita. Y sí, dice, idílicamente la escuela tendría que ser gratuita y tendría que tener todas las oportunidades, te tiene que dar las oportunidades a manos llenas, no importa tu estrato social, no importa si eres de raza o no, no importa si eres extranjero. Si tú cumples con los objetivos para pertenecer a la escuela, tú tendrías que tener Sí, el y no, derecho sí, a sí, no, estudiar. Pero al mismo tiempo te dice, La si vas no a tienes pasar los mal. recursos pero económicos, la te la vas a misma pasar muy mal. JK plantea que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. O sea, Uy, no, ya me al final de agarraste. cuentas tenemos a Porque, los magos de sangre pura, ¿no? Que son los ciudadanos de primera. Tenemos a los mestizos. Tenemos a los nacidos de no magos. Tenemos a los squibs. Y tenemos a A los los no magos. y a los licántropos. Que son, o sea, ¿Qué edad? básicamente los no magos para la sociedad mágica, para algunos sectores de la sociedad mágica, son casi humanos. Sí, sí, o inútiles, sea, ni siquiera inexistentes. alcanzan la cualidad de humanos, ¿no? Y ahí estamos hablando otra vez de los contextos históricos, ¿no? Y vamos a mencionar, Hagrid es un semigigante y es tratado con Es profunda correcto. xenofobia alrededor de toda la saga, porque otros seres mágicos no pueden estudiar en la escuela de humanos. Nuevamente, yo creo que aquí, sin querer, se acaba reflejando todo esto. Y con esto a mí me gustaría cerrar, citando un video del canal de Talkinvidia. Yo creo que también aquí en los comentarios de abajo les dejo un link. Este tipo sí odia profundamente a J.K. por distintas razones, pero me quedo con algo que es muy real. ¿Por qué? O sea, los elfos domésticos, básicamente, ¿qué son? Son esclavos, ¿no? O sea, literalmente, son esclavos. De hecho, hasta hacemos chistes de eso, ¿no? Me traen de elfo. Ok. ¿Por qué Hermione en todos los libros, cuando busca la libertad de los elfos, es tratada de forma tan paródica? Porque, o sea, la tratan como tratan a Trelawney, como un personaje cómico, como una parodia. ¿Por qué un personaje que tiene un movimiento legítimo de libertad es Porque no tratado es como un una movimiento burla? legítimo de ¿Por libertad. qué? ¿Y por qué? El movimiento No, que ya, crea con eso. Hermione no es un movimiento de libertad. La libertad tiene que surgir desde el sujeto. Si el sujeto no se asume a sí mismo como libre, no va a poder ser libre. Ya, entonces aquí vamos. ¿Por qué los elfos no se pueden ver a sí mismos como libres? ¿Por qué Harry está bien que los elfos, o sea, él está en contra de que Pero no Dobby le sea un importan los esclavo? demás. Ojo, él está en contra de que Dobby sea un esclavo, pero está de acuerdo con que haya otros elfos esclavizados de esta manera, siempre y cuando sean Es que tratados bien por su familia. O sea, que Dobby está nunca bien fue un elfo si tratan libre. bien. Dobby fue un elfo liberado. Pero Harry era lo que le quería. Es justo. Estos detalles creo que acaban alimentando más esto. ¿Por qué está bien con unos? ¿Por qué está mal con otros? ¿Por qué si tratas bien a la persona, al ser vivo que tienes sometido, está bien? Pero ¿por qué si lo tratas mal está mal? ¿Por qué Harry sí libera a Dobby No porque era liberó a Dobby porque era maltratado? maltratado. Liberó a Dobby porque Dobby quería ser libre. Porque Dobby tenía un chip diferente que los otros elfos. Yo estoy un poco con Harry en eso porque no puedes ir contra cientos o a veces miles de años de esclavitud como intentó hacer Hermione. ¿Qué logras? Nada. Ser la burla. Y más Ser que la ser la burla. burla, logras Y yo creo que ahí ya de nuevo arrancas de el su contexto, contexto y ¿no? arrancas de su realidad a los sujetos. Porque ¿qué pasó con Winky? A Winky terminó destruyéndole que la liberaran, Sí. ¿no? ¿Qué pasa con el mismo Creature? Los cambios no pueden venir de esa ¿No? manera. O sea, los cambios tienen que venir desde adentro. Regresando a lo que platicábamos hace rato de la catábasis y la anábasis. La obtención de la libertad tiene que ser una anábasis. Tiene que surgir desde adentro y tiene que darse la transformación desde uno mismo.
porque si no, no puede ser una libertad verdadera. Dobby no era un elfo libre, Dobby era un elfo liberado, que pareciera muy sutil la diferencia, pero es una diferencia bien grande entre uno y otro, ¿no? No, sí es distinto, y ahí es donde yo admiro, por ejemplo, a la misma Rowling al momento de hablar de los centauros, que los centauros dicen, tú no me yo vas no soy a un clasificar. ser, yo soy una bestia. Pero lo que están diciendo es, Con tú no eso- decides, sí, yo claro, decido. con eso se liberan completamente de la posición y de la condición que les están tratando de imponer los humanos. Entonces, ellos son los que realmente son libres. No, sí tienen razón. Entonces, en todo caso, pues visto ya desde otro enfoque, pero sigue presentado este detalle de la crítica aquí. Cómo liberas a una clase social históricamente sometida, pues que la clase social quiera liberar, y si la clase social no se quiere liberar, pues vamos a seguir manteniéndolos en la eso es posición a que ellos través de la quieren. educación. Es correcto. Ya es el comentario de J.K. directamente. Es como, ok, vaya, pues, ni qué decir. Correcto. Entonces, aquí no, pues sí, de hecho, me agrada más esta perspectiva que me ayudan a tener. Y creo que a final de cuentas acaba siendo más rico. Claro, por eso son todo tertulias, esto, por eso no son monólogos. ¿Qué Y aquí es ¿Qué tanto? para mí es dulce amargo hablar de esto, ¿no? Por ciertas experiencias que tuvimos. Ciertas experiencias personales que hemos tenido y que yo creo que vamos a platicar. En algún momento tendremos que hablarlas, ¿no? Él y yo. Pero sí, o sea, esto de lo que estamos hablando justo de la posición de libertad, porque al final de cuentas nosotros hablamos de una posición de libertad hablando desde el privilegio. Tenemos la capacidad, tuvimos la capacidad de tener estudios, tuvimos la capacidad de tener acceso a ciertos recursos. Tenemos ahorita los recursos, tenemos el tiempo para poder hacer esto, tenemos el tiempo para poder discutirlo y para poder analizarlo. Y hay gente que no tiene ese tiempo, hay gente que no tiene ni siquiera el tiempo para ver esta discusión. Entonces, también nosotros tenemos que vernos nosotros como seres privilegiados. Y tenemos que analizarnos desde nuestro propio privilegio, porque si de repente damos por sentado el privilegio que tenemos y asumimos que todas las personas lo tienen, entonces es imposible poder hacer eso. Hermione hablaba desde su propio privilegio. Sin darse cuenta de lo que tenía. Sin darse cuenta del privilegio que ella tenía. Ella creía que solo era calidad humana, y sí, Hermione era un ser muy inteligente en muchos sentidos, además de que era empática y no quería ver a los elfos sufrir, pero ella no entendía realmente, por su propio privilegio era incapaz de entender lo que los elfos realmente estaban sintiendo. Sí, ese es un asunto complicado. Difícil. Sí, ¿no? De hecho, y creo que nuevamente, pues esto acaba, de no, a lo mejor consciente, bueno, yo creo que ahí ya sí fue una parte muy consciente. Justamente habla, ¿no? Cómo se puede establecer las opiniones desde ciertas posiciones ignorando las otras realidades. Lo que resulta muy irónico, considerando que el mundo mágico pues tiene un status quo que a lo largo de los libros te dicen que hay cosas que están muy mal. Claro, justo hay que pensar que Hermione es hija de no magos. Entonces ella está, digamos, dentro de un estatus menor de la sangre, por así llamarlo, y por eso se ve identificada con los elfos, hasta cierto punto. Pero hay muchísimo que se le escapa. Sí, claro, eso no impide que esté en una posición de muchísimo privilegio, ¿no? La misma estatua en el ministerio habla de esa posición de privilegio, antes y después de Voldemort, ¿no? Entonces, es algo importante, y creo que es algo que debemos empezar a hablar como sociedad, ¿no? Debemos darnos cuenta de nuestros propios privilegios y debemos darnos cuenta también de los privilegios de los otros. No podemos negar que hay gente mucho más privilegiada que nosotros, gente que está pudiendo hacer cosas que quizá nosotros tenemos la capacidad de hacerlos,
pero no estuvimos en la posición y no tuvimos los recursos suficientes para hacerlo. No estoy diciendo que esté mal que ellos lo hagan, qué bien que ellas puedan hacerlo. No, para nada. La crítica es el tratar de impedir que los otros lo hagan, porque no tienen acceso a esos recursos, y también el echarles en cara que no pueden hacerlo porque no contaron con esos recursos, ¿no? Asumir que es parte del propio esfuerzo, gran parte de las cosas que tenemos no es cierto, ¿no? O sea, No, la meritocracia no existe. sí tiene que ver el trabajo propio, sí hay que... Tiene que ver, Sí hay que pero como chambearle, tal la pero- meritocracia pero- no No, claro, es lo sí, que sí, plantea. pero- Sí, no, la meritocracia como tal no existe. No hay alguien que... No, y fíjate que alimentando también este detalle, eh, ¿por qué Voldemort tiene tanto poder? O bueno, además de los magos que tiene sometidos por medio por un sistema sectario bastante cañón, además de eso que también se podría hablar del sistema sectario ahí de por medio, pero ¿por qué tiene tanto poder? Porque va con las criaturas que han sido rechazadas de la sociedad. Bueno, es que Voldemort juega muy Sí, o sea, sucio, se va con juega estas juega criaturas que con la sí. nostalgia de la gente que espera que le devuelvan el estatus que tenía por su pureza de sangre y al mismo tiempo va y da un discurso con las criaturas que han estado oprimidas. Entonces, tiene tanto poder porque juega sucio, o sea, juega, doblega a los demás Básicamente es un populista. con mentiras, híjoles. Sí. Sí, pero Básicamente es un populista. Juega para Entonces, sí mismo siempre. Populista al estilo Trump. inglés, ¿no? Populista al estilo inglés, exactamente. Como ¿cómo se llama este güey de los pelos? No me acuerdo cómo se llamaba, que fue primer ministro. Que qué bueno que ya lo mandaron a la goma. Pero fue el que provocó el Brexit, el asunto de las vacunas y que les generó un problema gravísimo. O sea, digo, no es que estemos acá perfectos. Creo que pero tampoco estamos peor que en sí, todo, claro, como dicen nuestra muchos, ¿no? posición política acá es bastante clara. No todos saben que somos chairos. Eso no significa no ser críticos, ¿no? Hay muchas cosas por mejorar, hay mucho trabajo por hacer, pero también hay otras. O sea, me sorprende, por ejemplo, que critiquen a Maduro de populista y apoyen a Guaidó, que es 1000 veces más populista, ¿no? Y sin el soporte popular, que es lo peor de todo, ¿no? Entonces, digo, normalmente no se habla mucho de esto, la gente le tiene miedo, le espina las manos hablar de estas cosas, ¿no? Pero creo que necesitamos empezar a hablar abiertamente, necesitamos hablar desde nuestras propias posiciones y dejar claras cuáles son nuestras posiciones, ¿no? Porque si uno intenta decir las cosas de forma neutral, de forma Tibia, ¿no? no tibia, sino con esta pretensión de ser políticamente correctos no, y no, eufemistas. no, de objetividad. Con esta Pues sí, no somos objetos, somos sujetos. exactamente. No podemos Todos hablamos, deshacernos de nuestra subjetividad. exactamente, todos hablamos desde lo subjetivo, ¿no? Pero hay que tener bien claro desde dónde estamos hablando y la gente también tiene que tener bien claro desde dónde estamos hablando para que puedan entender lo que estamos diciendo, ¿no? Yo no he intentado nunca decirles esto, ¿no? Las teorías que presentaba hace rato, incluso la serie que tengo aparte, que no he terminado de editar ninguno de los capítulos, que es las exégesis, ¿no? Es cómo yo interpreto cada una de estas cosas, ¿no? Y estoy hablando desde la parte subjetiva, porque no podemos hablar, estamos impedidos por naturaleza para hablar objetivamente. De nuestro contexto, sí, nuestro contexto influye, Sí, ¿no? claro. Tanto a la escritora, como a nosotros, como a los que consumen la historia, que seguramente nosotros bajo nuestro contexto lo interpretamos de esta forma, seguramente los ingleses lo harán bajo otra, Sí.
Y bueno, o sea, y creo que hay mensajes universales ahí de por medio que se pueden acabar estableciendo para todos, ¿no? Sí, claro. Y justamente, a lo mejor retoma, no, es que, o sea, fíjense, bueno, la neta a mí me pone feliz, ¿no? Cómo llegar, Voldemort maneja un concurso, maneja un discurso populista, o sea, todos estos detalles que, bueno, a mí me gustaría renumerar brevemente para las personas que a lo mejor pegan un poquito el hilo. Pues a ver, estamos comentando que este Dumbledore busca evitar una polarización política debido pues a ciertas circunstancias que él tuvo que vivir. Mencionamos que hay una crítica a que el gobierno no tendría que entrometerse a la escuela, de los levantamientos estudiantiles ante imposiciones políticas dentro de la escuela, de que se busca una escuela más libertaria. También estuvimos mencionando que Hermione y otros personajes harán desde su posición ignorando otras realidades, tratando de imponer realidades que a ellos no les corresponde porque justamente lo ignoran. Y ahorita estamos mencionando que pues este Voldemort acaba estableciendo parte de su poder a través de un sistema de propaganda populista, sectaria y a través del miedo, que pues me suena mucho a Europa, ¿no? Sí, me suena Sí, bastante. Bueno, me suena también a un montón de gobiernos latinoamericanos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y yo con esto hago también esta renumeración para animarlos a ustedes que consuman inteligentemente. Consuman inteligentemente. Dense cuenta, o sea, ya nuevamente, no nos tenemos que concentrar solamente en cómo lo consume el público, que ahorita estamos haciendo el análisis como público. No nos tenemos que quedar solamente en lo que dice la obra, también tenemos que conocer el contexto del autor. No decir que porque el autor se peleó con una gallina, por eso El villano el es villano gallina. dice que tiene cara de gallina. No, no por ahí, no tanto como de la cuestión psicoanalítica y sobreinterpretativa, sino más bien conocer cuál es el contexto sociocultural que el autor vive, que puede acabar influenciando directamente su obra y más en géneros de ficción como es la fantasía urbana, porque inevitablemente la fantasía urbana literalmente está hecha para hablar de la realidad inmediata que se está viviendo en ese instante. La fantasía, si buscas un género que hable directamente de una crítica a lo que se está viviendo en un punto específico de la historia, además de casi cualquier obra, busca esa fantasía urbana, porque el autor va a hablar inevitablemente a través de analogías con criaturas fantásticas, a través de gobiernos que no existen, a través de cuestiones místicas o sobrenaturales, de lo que se está atravesando, de lo que el autor se ve atravesado por su contexto sociocultural, como pues ahorita con J.K. que mencionamos todo este detalle súper denso, la verdad súper denso sobre Inglaterra, o como yo mencioné en esta cuestión de Chainsaw Man con las empresas japonesas, pero esto también se puede aplicar a otros géneros, a otras historias de fantasía urbana, que bueno, no vamos a mencionar pues porque yo sé que nos acabaríamos consumiendo muchísimo más tiempo, pero bueno, Claro. qué rica, ¿no? La neta, qué rica, qué pinche rica conversación Ahora, ahorita se si les generó. gusta algo denso, les recomiendo la trilogía Illuminatus. ¿Has leído Illuminatus, Arturo? No, pero estoy familiarizado con el nombre. Sí, no, Illuminatus es... Híjole, es un Es como escuchar a Frank Zappa, pero es en lectura, así como, o sea, así como retorcido y, o sea, sí, una referencia. Está rudo, está interesante, pero es como tratar de escuchar a Frank Zappa. Sí, es confuso y está denso. Dale una leída. Muy bien, muy Te bien. lo puedo Muchas mandar. gracias. Anton, Por accidente te puedo mandar el archivo, claro. Rau es Roger Anton. Wink. Les pongo los autores en la descripción. Vale, entonces así quedamos. ¿Alguna conclusión última, profesores? No se pierda la serie de Exégeta cuando la estrenen. Cuando por fin la estrenan. Si ello ocurriera Yo me alguna quedo vez. con... Aquí citando la película de Nosotros los Nobles de la que hablábamos. Si ello ocurriera alguna vez. Ok, No, yo creo que solo quiero decir, consuman inteligentemente. perfecto. Consuman inteligentemente. Apoyo eso. Profesor, ¿alguna conclusión? Bueno, la mía sería consuman inteligentemente, averigüen, cultívense, porque cada vez
van a disfrutar más de sus lecturas, sea Harry Potter o cualquier otra, de repente les va a sonar el arpa y van a decir, ay, yo esto lo leí en tal, esto me recuerda a tal, y muy probablemente tengan razón, y muy probablemente está influenciado uno por otro, ¿no? Por ejemplo, yo leí El Señor de los Anillos muy poco después que Harry Potter, estamos hablando de hace ya 21 años, y dije, también hay una araña gigante, y dije, también hay, y entonces uno se va pues sumergiendo en la cultura humana y es maravilloso y es riquísimo no tener un panorama reducido. Entonces, bueno, pues esas serían nuestras conclusiones. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, de seguir nuestras tertulias. Tenemos tertulias largas, tertulias cortas, cápsulas, video reacciones, regaños y quejas. No, eso no. Bueno, a veces sí. Pueden seguirme en Facebook como Laura Malfoy, como figura pública, y tenemos Instagram, TikTok, Facebook, todo como Tertulias Mágicas o Tertulias Mágicas MX. También pueden, si gustan, patrocinarnos por medio de la página de patreon.com/tertulias mágicas. Y bueno, creo que eso sería todo, ¿cierto? Las redes de Mitoprofe. Las redes de Mitoprofe, por favor. Claro que sí. Sí, pues ahí me pueden seguir en el canal. Mi canal de YouTube llamado Mitoprofe. Si les interesa saber cuál sería el historial de búsqueda del dios Quetzalcóatl, pueden seguirme en ese canal. Si les interesa saber más contenido paródico o del gatito que estuvo por aquí, me pueden seguir en el TikTok Mitoprofe, y también se pueden unir al grupo de Facebook Mitología, Cultura y Otros Vicios, donde tenemos muchísimos links subidos por accidentes de libros muy difíciles de conseguir. Porque nos gusta seguir la idea de Dumbledore de que el conocimiento tiene que ser gratuito y libre. Así que si quieren por accidente encontrarse con algún libro difícil de conseguir o compartir opiniones acerca de las obras que quieren, si quieren hacer análisis y sobreanálisis de distintos tipos de historias, narrativas, literarias y míticas, el grupo es para ustedes. Mitología, Cultura y Otros Vicios. Perfecto. Pues muchas gracias por todo. Nos vemos a la próxima. No, bueno. Yo pensé que 30 minutos. Pensaste. Pues creíste mal, niño, como dicen en Volver al Futuro. Déjame cambiarme el color porque me veo muy verde. ¿Qué dice que ahora se ve verde? Como mi abuelita. ¿Quieres que te cuente una historia, Arturo, en lo que arreglan la cámara? Mi abuelita estaba en su clase de pintura y entonces mi abuelita pues le decía al maestro, es que no encuentro el color correcto, el color carne, y entonces el maestro pasaba regañando y en vez de explicar nada más le gritaba, pintura, Elena, pintura, y mi abuelita, pero pintura qué, ¿no? Y trataba y pasaba el maestro de regreso, pintura, Elena, pintura, pero es que maestro, estoy tratando de buscar un color como carnita, seguramente ella estaba buscando un color como el mío, pero el maestro le contestó, ay Elena, el color carne no existe, tú eres verde, y ya. Esa fue la explicación de mi maestro. Luego te mando una foto de mi abuelita para que veas que efectivamente ella era verde. No, como gris. Era como verde, como una aceituna, ¿no? Como espérame, deja eso. Era como gris, como Pedro Infante. ¡No! Pues acá, vamos con esta última. Verde, pero ya no, la cámara. Déjame ponerte otra vez y ya se acabó. Claro que sí, que ahorita Stick se comentó Lord Baldomero, que de hecho, por ahí vamos. Para allá vamos, sí. Para Lord Baldomero. Que dijiste Lord Baldomero y que para allá vamos en la siguiente tertulia. Así, Baldomero.